Hola, 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 hola. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a toda la comunidad de Nodal que nos está viendo en este streaming. Vamos esta semana a tener una entrevista. Recuerden que Nodal tiene programación todas las semanas. Semana por medio tenemos Nodal Entrevistas y a la otra semana siguiente tenemos Nodal se prende. Hoy nos toca Nodal Entrevistas, donde, como ya saben, estamos para toda Latinoamérica y el Caribe transmitiendo para conversar sobre distintos temas que nos interesan respecto de Latinoamérica con actores y actoras que conocen del tema. Ya hemos estado, como ustedes saben, con Emir Sader de Brasil, con Lucía Topolansky de Uruguay, con Daniel Jadwe de Chile, Verónica Mendoza de Perú, Olimpo Cárdenas de Colombia, Raúl García Linera de Bolivia, Virgilio Hernández de Ecuador y Gabriela Rivadeneira de Ecuador. Muchos ecuatorianos en este caso, mayoría ecuatorianos. Hoy tenemos una sorpresa, vamos a saltar el charco del Atlántico para conversar sobre temas latinoamericanos, pero antes de presentar a nuestro entrevistado quiero saludar a mi querido compañero entrevistador de este programa, que es Matías Casiagüe. ¿Cómo estás, Matías Casiagüe? ¿Todo bien? Hola Pili, ¿cómo andás? Matías Casiagüe, me has puesto. Hola María Paula, ¿cómo Claro, y estás? bueno, porque es Nodal, en Nodal tenemos que ser serios. Un Matías, gusto estar contigo, mi querida Paula. Una alegría inmensa, sí, me están escondiendo el termo, muy bien. Una alegría inmensa estar otra vez más, otra semana más, otra entrevista más para Nodal. Un saludo enorme, por supuesto, a nuestro director, Pedro Brier, que siempre nos está promoviendo, nos está traccionando a que Nodal crezca, que Nodal sea efectivamente la voz de nuestra América, la voz de la pluralidad de voces, la voz donde los distintos analistas, los distintos especialistas, los distintos activistas, dirigentes de la política y de la sociedad latinoamericana y mundial, vamos a decir ahora también, hagan parte y desde acá podamos tener una información de calidad, veraz, sobre todo veraz, en un momento tan particular del mundo, de Latinoamérica y por supuesto de Argentina. claro, porque hoy vamos a estar conversando sobre las elecciones en Argentina que se dieron este domingo. Recuerden que este domingo estuvimos haciendo un streaming, una transmisión en vivo para enterarnos de de los resultados, para hacer análisis político. Y bueno, está tan calenchi la cosa que queremos seguir hablando del tema porque obviamente Argentina va a balotaje entre dos candidatos muy opuestos. Milei, Javier Milei, de la ultraderecha Libertad Avanza, y Sergio Massa, un peronista que ha ampliado sus bases, convocando cada vez más el arco de alianzas. Así que vamos a charlar un poquito sobre Argentina y vamos a charlar especialmente sobre un tema que nos interesa conocer, que tiene que ver con este fenómeno de la emergencia de estos actores de ultraderecha como Javier Milei, y para eso tenemos un especialista en el tema con quien vamos a conversar y vamos a empezar a meternos un poco para ver qué pasa, que estos outsiders se meten a la política y le ganan al aparato político de la derecha para entrar a un balotaje, ¿no? Ujú. Cosas que uno dice, pero ¿cómo? Si no tenían fiscales, ¿cómo hicieron? ¿Cómo se construye ese perfil? ¿Cómo las plataformas y las redes sociales influyen en la construcción de ese perfil? ¿Cómo esos discursos de odio penetran en el sentido común y ganan adeptos? Son todas preguntas que nos hacemos, que a veces nos desvelan, ¿no? El fenómeno en Argentina también nos rememora a lo que ya pasó en Brasil con Bolsonaro y en otros países donde no hubo victorias electorales, pero sí tuvimos a Hernández en Colombia, tuvimos a Kast en Chile, bueno, el caso de Bukele en El Salvador. Y podemos seguir tomando ejemplos de estos actores radicalizados de la política que, bueno, vienen a traernos necesidad de nuevas preguntas y de análisis certeros respecto de lo que pasa. Entonces, bueno, ¿con quién vamos a estar conversando hoy? Dejemos ya esta Este misterio. perorata y presentemos a nuestro entrevistado, así nos ponemos a conversar, que estábamos en la previa, no arrancábamos porque ya nos habíamos puesto a charlar, ya estábamos para aprender, media hora nos mandamos analizando.
Bueno, Pili, así es. Hoy vamos a entrevistar a Iago Moreno. Antes que nada, por supuesto, un amigo, un gran analista. Iago Moreno es un especialista español. No sé, después me va a corregir y capaz que me rete, ¿sí? Un especialista del Estado español, ¿sí? En cultura y política digital. Es sociólogo graduado de la Universidad de Cambridge, ¿sí? Y la verdad que es un compañero que tiene producción teórica con respecto a este mundo de la digitalización de la vida y la política, por supuesto, y también una praxis militante y una praxis incluso profesional, trabajando en la conexión entre este mundo que habitamos, ¿sí? Y el mundo de la política, ¿no? Así que, Iago, la verdad, una alegría inmensa. Además, una alegría inmensa tenerte en los estudios de Nodal, acá en Buenos Aires, que no es lo mismo de hacer una entrevista remota, así que es un placer enorme darte la bienvenida y una alegría tenerte aquí por Nodal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer, siempre es un placer estar aquí. Encima en persona en Buenos Aires, 4 años llevaba ya sin venir. Claro. Wow. Wow. Es un montón. ¿Qué es Es lo un que montón. más extrañaste en estos 4 años sin venir? O las cosas, no una. Nada, yo creo que sobre todo esa pasión que electrifica la política argentina, sobre todo en el campo popular, y que hace que la densidad militante y todas las redes activistas sean tan tupidas, tan entregadas, incluso en momentos que no son fáciles, como no lo han sido estos 4 años, ¿no? Que parece que la alegría del domingo eclipsa un poco el recuerdo de todas las dificultades, de toda esa travesía por el desierto. Incluso en esos momentos en Argentina se banca y se milita el Proyecto Nacional Popular, y eso es una cosa que se extraña mucho. Qué bárbaro, sí, contagia un poco, Contagia, ¿no? La sí. cosa de calle, la combinación entre la política, la tradición política y la mística futbolera es una bomba de tiempo, ¿no? Iago, contanos qué viniste a hacer a Argentina, cuánto tiempo hace que estás por aquí, porque sabemos que hace ya varios días que estás por acá. ¿Qué andas haciendo por el país? Bueno, yo vengo colaborando desde hace un tiempo con ONGs como Reset o Contextual en lo que se refiere al análisis de las campañas de desinformación, acoso político e intoxicación de la esfera digital que normalmente conducen las extremas derechas. Y me parecía muy importante, muy interesante poder hacer un puente entre el trabajo de campo y analítico que hice en su día en las elecciones españolas, que fueron hace nada, y lo que se estaba produciendo ahora en la Argentina, ¿no? Donde, como hablaremos ahora, pues tenemos a un candidato de extrema derecha que se caracteriza precisamente por eso, por un uso muy diestro de las redes sociales, ¿no? Entonces, pues aquí estoy pegado a una pantalla, pero intentando también atender a todo lo que puedo y echándole muchas horas para desvelar y desentrañar esa guerra sucia de la que nadie quiere hablar y que está marcando la campaña. Claro, claro. ¿Qué lectura haces de lo que fue, bueno, el domingo? ¿Estuviste participando? ¿Qué impresión te quedó de lo que fueron los resultados que finalmente nos llevaron a un balotaje, pero con una victoria contundente del peronismo? Para mí tenía algo como magmático, ¿no? Es decir, nadie esperaba ese día que ocurriese lo que pasó, pero porque creo que tampoco se hizo una lectura realista de qué significaban las PAS, ¿no? Y no me quiero meter en ningún jardín, pero me parece que siendo un escenario de 3/3, como dijo Cristina, había solo 2/3 que realmente se estaban jugando algo significativo en ir ese día a votar. Con todo el respeto del mundo al proyecto de Juan Grabois, lo cierto es que el voto a Milei significaba un acto de transgresión, aparentemente, luego hablaremos de por qué eso no es así en el fondo. La participación en la interna de Juntos por el Cambio definía los destinos del país en tanto y cuando se pensaba que iba a ser el bloque ganador, y en el bloque peronista realmente los ánimos, las fuerzas no estaban convocadas a participar y tampoco había una decisión en curso. Es decir, se sabía de antemano cuál iba a ser el resultado. Cuando eso se convierte en una elección de verdad, surge
el cuerpo político del peronismo que aún sigue existiendo, ¿no? Yo ayer lo hablaba y con esto acabo con Jorge Alemán sobre qué había pasado el domingo, ¿no? Y es una cosa que habíamos discutido mucho. Al final casi comentábamos que era como si de repente sale la ballena blanca del mar y dices, no, el peronismo estaba vivo, ese cuerpo social seguía ahí. Ajá. Interesante analogía. Interesante y bueno, un poco la confrontación entre estrategias, ¿no? Yo te digo algo que pienso y vos decime qué te parece. El territorio, lo tradicional, la política argentina activada desde la militancia, desde la política pública, desde todo lo que hizo que se revirtieran los resultados de lo que fueron las PASO. Y esta otra estrategia que no terminamos de entenderla, ¿no? Este fenómeno emergente que es Milei, que uno dice, bueno, pasó un balotaje. El aparato político tradicional de la derecha argentina fracasó. Entonces, ¿qué lectura hacemos? Por un lado, el peronismo mostró que está vivo, que es el dispositivo funciona, evidentemente, y esto otro que nadie termina de poder explicar completamente cómo construye su aparato de poder. ¿Cómo llega Javier Milei a un balotaje? ¿Qué lecturas es de eso? Yo creo que Javier Milei apostó por una estrategia muy distinta a la del resto de nuevas derechas radicales. Realmente él quiso suturar o superar el escenario de una grieta que le dejaba fuera de juego, y formulando su discurso en términos del pueblo contra la casta, en estos términos que nos recuerdan más al Cinque Stelle de Italia o a Bukele en El Salvador, creó un espacio político que movió un caudal de voto de mucha gente que no venía del espacio cambiemita, ¿no? Ahora bien, eso no le ha acabado de resultar del todo útil y la prueba es que ha tardado un tiempo récord en volver a las mismas coordenadas de siempre del antikirchnerismo y el antiperonismo, ¿no? Pero sí que tenía realmente, y habrá que reconocérselo al futuro, una capacidad de salir del arquetipo como que viene de fábrica, de lo que son las nuevas derechas, y centrarse en aquello que le parecía mucho más productivo, con todas las limitaciones que ha tenido, que es esa gramática populista contra el ñoqui, contra el Estado y contra la casta. Clarísimo, sí. Muy Ese ha sido el plafón sobre el cual se paró, ¿no? Para construir, para captar un malestar de la sociedad en cierta medida, porque vos hablás con votantes de Milei y ahí hay un eje que penetró muy profundo en el sentido común, el enojo a los gobernantes y a los dirigentes de la política. Sí, porque al final los populismos funcionan cuando consiguen reverberar en el imaginario democrático, que es el que ordena la forma de pensar en política en la mayor parte de sociedades del mundo hoy en día, ¿no? Entonces, Milei ahí fue muy inteligente y frente al discurso de Juntos por el Cambio, que siempre buscaba, digamos, extirpar la excepción amenazante, ¿no? El sindicalista de la universidad o de las escuelas, el inmigrante, el kirchnerista, toda esta imaginación de que hay algo así como que curar en el seno de la nación, frente a esa idea como excepcionalista, desenrolló todo un discurso centrado en la lucha contra el ñoqui, la casta, el Estado, que son figuras que en nuestra imaginación política y en la de cualquier ciudadano argentino se antojan como privilegiadas, se antojan como despóticas, se antojan como inaccesibles, ¿no? Y con eso consiguió revestir un discurso reaccionario y conservador de algo democráticamente movilizante en tiempos de frustración, desencanto, etcétera, etcétera. Empeoramiento de las condiciones económicas. Por supuesto. ¿Cuál es realmente la cuestión detrás de esto con lo que pasa estos días? Que es que quizás eso no ha funcionado al nivel que se esperaba, al menos a nivel que yo esperaba. Porque la sociedad argentina, no sé si diría que tiene anticuerpos más fuertes ante el avance del fascismo, pero lo que sí que es cierto es que no es un campo de batalla para la guerra de movimientos. Está muy estructurado y en el momento en el cual se han ajustado las clavijas
a muchos entramados políticos en las provincias. Milei no ha conseguido avanzar tanto en lugares clave. El discurso anti-kirchnerista es el único que es capaz de juntar a Cambiemos y La Libertad Avanza en torno a una misma arquitectura emocional. Entonces, al final, casi que ese proyecto populista ya creo que murió. Claro. Interesantísimo. Interesante. Y te saco un poco de eso que es interesante, Iago, pero siempre nos gusta, y creo que a la audiencia de Nodal le va a interesar, es cómo vio, yo sé que estuviste en Argentina, pero cómo percibió el mundo, Europa, otros países de América Latina, porque sabemos que tenés diálogos fluidos con compañeros y compañeras, con analistas de otros países de la región. ¿Cómo vio el mundo esta elección? Yo creo que ahí, sobre todo lo que puedo contar es cómo lo vio el conjunto de visitantes internacionales que aquí nos reunimos, ¿no? Porque si evidentemente hablo de cómo lo vio los analistas españoles, la izquierda española, no son precisamente gente que suele entender el peronismo como criatura política. Es una cosa que no se entiende al otro lado del charco. Peronismo no lo entenderías. O sea, hay que sentirlo, no se puede acceder solo a través de una lectura. Pero el conjunto de personas que aquí nos congregamos para acompañar el proceso electoral lo vimos con mucha expectación porque sabíamos que el proyecto de integración americana se estaba jugando mucho, que el proyecto de derechos humanos más avanzado que se ha dado en nuestro entorno se estaba jugando también ahí. Y creo que fue una inmensa alegría descubrir que más allá del resultado electoral, descubrir que seguía habiendo una atracción y una fuerza movilizadora en un espacio que mucha gente siempre se ha encargado de enterrar, ¿no? Al menos en sus vaticinios. Sí, porque el techo de Milei quedó ahí. Entre las PASO y las generales no hubo grandes modificaciones en votos. Subió, fue en proporción con cómo se movieron los votos en otras fuerzas. La verdad que no fue tanto lo que se movió Milei, ¿no? ¿Podríamos decir que ese es el techo? Yo, o sea, creo que para no tampoco pecar de ser como excesivamente optimistas, la forma más prudente de verlo es que ellos llegaron antes. O sea, la fiesta empezó en las PASO y ellos llegaron antes. Ajá, está bueno. Nosotros llegamos después. Ajá. Que también es una buena tradición cuando hay una fiesta, llegar cuando todo está arrancado. Así es. Pero es una actitud peronista. Pero es cierto que llegamos después. Creo que ellos ya congregaron lo que podían congregar en torno a las ideas como de impugnación, de transgresión, de mensaje anticasta. Y ahora un poco es ver exactamente cuánto pueden retener de eso cuando por un lado se desangeliza, ¿no? El proyecto político de impugnación. Interesante. Ese abrazo, ¿no? Entre el pato y el león. Sí. En la publicación de Milei. Sí. Primer anuncio histórico de América Latina y probablemente del mundo que se hace a través de una foto de inteligencia artificial, ¿no? Antes se hacía con puestas en escena ceremoniales o con afiches o con comunicados de prensa. Interesante. Ahora se hace con un meme, esto pasará a la historia. Pero se están juntando en torno a otras coordenadas. Vamos a ver cuánto se pierde, cuánto pasa con ese votante que realmente lo que quería hacer una impugnación total al sistema político argentino y ahora los ve abrazarse con los mismos de siempre, con los que se supone que no era posible una Argentina distinta, ¿no? Esta frase. Sí, la moderación en el discurso, cómo empieza a recalcular. Sí, eso el otro día en el acto del Movistar Arena, al que fui por cuestiones de trabajo, no por placer personal, como os imaginaréis. Cobertura. Hablaban de esto de aquí eso es un concepto argentino, ¿no? El teorema de Bagnani. Sí, Perdón, con los apellidos italianos no. Bagliani. No, yo. Bagliani es. Y entonces Venegas Lynch
nieto, hijo, yo ya me pierdo. Son Hijo. tantos en la dinastía que es imposible orientarse. Hijo, procesistas, como se le dice en Argentina, a la pata civil de la dictadura militar, ¿no? Pues estaba él comentando que... Perdón, me perdí. Teorema de Vale. Bagliani. Teorema. Él estaba comentando Que estabas en el búnker de la Libertad Avanza. que mientras estaba siempre esta teoría de que un candidato se iba moderando según que pasaba la elección, que iban a hacer el teorema de Milei, que al contrario, que se iba a ir cada vez definiendo más cuál era el proyecto real con el cual se iba a transformar radicalmente la Argentina. No ha pasado ni una semana. Ni una semana. No he visto a gente bajarse tan rápido de un carro en marcha. Es una cosa impresionante. Es decir, y también, Murió la teoría antes de que nazca. y también haciendo la monitorización de la actividad de todos sus propagandistas digitales, una cosa que me sorprendió es que por lo general hablamos de un movimiento que aparece orgánico, pero es imposible que sea orgánico una bajada del carro tan rápida, ¿no? O sea, de propagandistas digitales que hace 5 días estaban subiendo, 5 días, hace 3 días estaban subiendo la foto de un león devorándose un pato, 3 días después subían la foto del león abrazándose al pato. Cuando encima hablamos de personalidades que se supone que triunfan en las redes sociales por ser las más picantes, las más atrevidas, las más transgresoras, ¿no? El Buni, el Gordo Dan, el Termo, todas estas celebridades digitales de la extrema derecha argentina, que ayer parecían no gatitos mimosos, sino caniches consentidos, ¿no? Era una cosa impresionante. Claro. Yago, ya que entramos en tema y que sos especialista en cultura y en política digital, bueno, esto que estabas hablando de algunos influencers y ya perfiles muy instalados en las redes sociales, ¿qué lectura haces de cómo se construyó la campaña en las plataformas digitales? ¿Qué rol tuvieron las plataformas digitales para instalar a Milei como lo que es, ¿no? Una persona con una motosierra desquiciada que gana adeptos enormemente. ¿Qué lugar ocupan las plataformas en esa estrategia? Pues el otro día en la caja negra de Filonews, en una entrevista a Sergio Massa, él confesaba casi como arrepentirse de que el peronismo no hubiese sido capaz de entender que hoy en día en Argentina hay dos esferas públicas, ¿no? Una que sería la de la calle y otra esfera que es digital. Que realmente tendríamos que añadirle una dimensión más a eso, que es que hoy en día son inseparables, ¿no? O sea, la economía de las plataformas no solamente como tráfico de mercancías, sino como lugar, como economía de la circulación de las ideas y de la atención, está fundida, ¿no? Ya no hay un mundo analógico y otro digital, todos están fundidos, ¿no? Y esto que el peronismo tardó en reconocer, digamos que siempre fue una apuesta estratégica de la extrema derecha a nivel global y sobre todo a nivel regional. No es que Milei destaque en su uso diestro de las redes sociales y por ello sea distinto al resto de figuras de referencia que tiene América Latina, sino que lo mismo hacen Nayib Bukele, lo mismo hace Antonio Kast, lo mismo ha hecho Jair Bolsonaro, ¿no? Incluso siendo personajes que de primeras se nos antojarían como extraños a las redes sociales, ¿no? Sí. Uno ve rígido a Schiaretti en redes sociales y dice, bueno, es que es pobrecillo, es normal, es una persona que las redes sociales le quedan lejos. Claro. Vamos a ver. Rodolfo Hernández, Antonio Kast y Javier Milei no son la imagen de un centennial tiktoker con el pelo teñido que está a punto de hacer un stream jugando al LOL, ¿no? Son figuras que de primera serían como muy impermeables a la cultura digital y sin embargo sus armados políticos detrás sí se han encargado de conducirlos muy bien. Y aquí se juntan sobre todo dos factores en lo que tiene que ver con Javier Milei. Por un lado hay una cuestión que es casi orgánica, en la cual hablamos de la emergencia de una contracultura digital a través de las redes sociales que ha impugnado los valores del progresismo, del feminismo y los postulados económicos del peronismo de una forma que ha resultado movilizadora, magnética, atractiva, al menos para una parte de la población que quizás ya tenía unas ideas previas, o a lo mejor no tanto, ¿no? Pero por el otro lado también tenemos un armado
subterráneo, infraestructural, que se ha construido con fondos internacionales muy voluminosos, que auxilia, moviliza y encuadra a esa contracultura genuina y orgánica que a mí tampoco me gustaría negar, porque creo que es muy interesante de explorar. Metiste una definición con mucha fuerza y en ese sentido una pregunta, digamos, ¿está confirmada la vinculación internacional de estos soportes infraestructurales? Y por otro lado, la otra pregunta también es, ¿está confirmada la presencia de granjas de bots y de trolls, de una infraestructura, digo, que sabemos, digo, lo que cuesta y más en este país, digo, con esos precios de esas tecnologías dolarizadas, ¿no? Digo, eso, ¿qué lectura tenés más de ese poder infraestructural que evidentemente la derecha tiene? Me imagino que también Cambiemos y Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza tienen, ¿no? Digo, bueno, por lo general, cuando uno insiste mucho en acusar al otro de algo es porque tiene que esconder algo propio, ¿no? Esto es algo que explica muy bien analistas como Julián Macías, ¿no? Y lo que vemos a un nivel regional es que las mismas redes de desinformación que operan en Perú y en Ecuador, la semana siguiente están operando en Argentina. O por lo menos que las prácticas de guerra sucia digital siguen un mismo patrón, una misma agenda, una misma forma de trabajar en todos los mismos países donde trabaja la red que une a estos actores, que sería en este caso Atlas Network, ¿no? Que tiene un conjunto de 11 fundaciones por lo menos en Argentina, y que casualmente esas 11 fundaciones constituyen un circuito por el cual va circulando todos y cada una de las celebridades digitales, que no sé si diría tanto como que crean ellos, porque no es que haya una fábrica de youtubers enfadados con el feminismo, es que es una cosa que se va generando orgánicamente como la fruta que cae del árbol, pero sí que aupan, promocionan, alientan y probablemente financian de una forma u otra, ¿no? A mayores de todo ese circuito de Atlas Network, lo que tenemos, y es bastante claro, son redes que vinculan las campañas de Bullrich, Milei y Bolsonaro, que sobre todo representa el caso de Cerimedo, ¿no? Fernando Cerimedo, el asesor digital de Javier Milei. Supongo que a él le gustará pensarse como el Steve Bannon de Milei. Le vamos a regalar, ¿no?, ese calificativo de villano de Marvel. Es una persona que trabajó hasta 2021 para Bullrich, después trabajó para Bolsonaro y ahora trabaja para Milei, y que paradójicamente pues acusa a Bullrich de utilizar bots para esconder los suyos. Cuando él puede dar los cuenta. votó él, los votó él. Y a través de él es donde podemos probar cómo funciona la desinformación en el campo que hoy se ha fundido, ¿no?, en uno. Que es una estrategia conjunta y ensamblada, vamos, de forma aparente. Son estos hilillos invisibles, si se quiere, ¿no? Que cuando empezás a tejer vos no podés verlo, no podés ver cuando aparecen los trolls, porque está como muy diseñada, es multiplataforma. Por ejemplo, TikTok, es impresionante la penetración que tuvo Milei desde construida históricamente, no es algo que emerge solamente ahora, sino que hay una construcción de interpretación de un vacío que no puede responder la política, ¿no? Es esto de decir, bueno, no sé yo si funciona primero con Focus Group para identificar a ver cuáles son las necesidades a las que no está respondiendo la política, y en función de eso arman estas estrategias. ¿Cómo funciona eso? En lo que se refiere a TikTok, tenemos como un conjunto de alrededor de 30 cuentas, las principales, que se dedica fundamentalmente a resubir intervenciones televisivas de Milei. Suman juntos como unos 3 millones de suscriptores y funcionan como una suerte de gran maquinaria propagandística, donde las rotativas lo que hacen es seguir difundiendo el discurso radical que Milei encubrió en los medios generalistas, ¿no?, para seguir manteniendo ese discurso que en la esfera pública televisiva se castiga, pero en las redes funciona mucho mejor. En YouTube tenemos, por ejemplo, hasta 70 y tantos canales que funcionan en esa red propagandística, y ahí ya sí que es diferente, y hay, por ejemplo, muchos actores propios y orgánicos, youtubers como
tipito enojado, los peleados, ¿no? Los defenestrados ahora de el Presto, es de Peronchos, esta suerte de escisión que han tenido en redes sociales y otros tantos. Y juntos lo que hacen es construir como toda una red propagandística. Como digo, que en parte es orgánica y en otra parte es automatizada y legítima o sucia. O sea que podríamos decir que son absolutamente leninistas. Bueno, cuando hay dinero, las cosas funcionan de una forma mucho más parecida al centralismo democrático, porque el centralismo democrático surge precisamente para intentar, a través de la voluntad y el acuerdo político, conseguir esa unidad de mando que solamente tenían los estados, los ejércitos y las empresas más despóticas, ¿no? Lo que pasa es que en este caso pues, no se hace a través de la voluntad militante, sino que se hace a través de empresas como Lumen, la empresa de Fernando Cerimedo, que presuntamente son las que estarían detrás de esta red. Y yo os voy a contar, si queréis, un ejemplo concreto de cómo funciona en esta red y cómo ahora se les empieza a desvelar todo el chiringuito que decimos en España, ¿no? Ahí está una noticia ¿Qué es en vivo, esto? nos está scrolleando. En esta noticia vemos una entrevista al estratega digital de Milei, a Fernando Cerimedo, donde cuenta que él trabaja con 50.000 cuentas solo en Argentina, que se supone que le servirían, por un lado, para posicionar mensajes en las redes sociales a través de relaciones que no son falsas, según él, sino que son significativas, pero lo que es evidente es que son artificiales, porque son 50.000 cuentas gestionadas por la misma persona, o más bien por la misma empresa, y que le sirven un poco para afinar el discurso de la libertad de avance. Esto estaría muy inspirado, por ejemplo, en construcciones políticas como La Bestia, que era el sistema operativo que utilizaba Matteo Salvini, el ultraderechista italiano, el líder de Lega Italia, para medir con su asesor Luca Morisi cómo funcionaba su discurso en redes sociales, ¿no? Uno tiene esta idea, ¿no?, de 50.000 cuentas que vierten y controlan el discurso libertario en las redes, que se supone que no son falsas en el sentido de que reproducen contenidos aleatorios, sino que lo generan, pero que, insisto, ya es una actividad coordinada e inauténtica, que es lo que se supone que persiguen las plataformas. Ya es abiertamente presumir de hacer algo que se supone que no está permitido, que no debería estarlo, y, atención, Cerimedo, que es ex asesor de Bullrich, nos dice, esto no está mal, lo que está mal es lo que hacen nuestros rivales, ¿no? Y da a entender algo que públicamente afirma después, que es que dice que Juntos por el Cambio sí que tendría una red de bots, ¿no? En concreto, la mayor acusación la hace el 21 de septiembre. Claro. El 21 de septiembre, las redes de Juntos por el Cambio ponen en circulación una campaña que se llama #PatoPesidente, con un error de ortografía. Casualmente consiguen que 10.000 cuentas se pongan a tuitear de forma coordinada un hashtag que está mal escrito. Claro. Y es imposible que 10.000 personas se equivoquen al escribir la misma cosa todo el rato, ¿no? Me imagino que fue tendencia. Fue tendencia, Claro. se convirtió en un trending topic muy rápidamente, así como lo hicieron antes muchos hashtags políticos alineados con la derecha argentina en otros países. Hashtag como Sánchez vete ya, Seila Z, o no mientras AMLO, en vez de no mientras AMLO, que nos dan a entender que evidentemente habría una red internacional que asiste las campañas de estos espacios políticos vinculados a Atlas Network, que estarían amplificando su mensaje a través de bots. ¿Y quién es el que señala este uso de bots en el campo de Juntos por el Cambio? Pues Fernando Cerimedo, ex asesor de Bullrich, claro, asesor de Javier Milei, y ahora ha vuelto a ser, supongo, amiguito. Claro, ahora vuelven todos juntos. Es el meme, es el meme del Spider-Man. Claro, Sí, exactamente. Es el meme del Spider-Man. Bueno. Y Fernando Cerimedo lo dice es porque sabe. Claro, lo cual confirma, ¿no?, tanto lo que dice Fernando Cerimedo como lo que dijeron otros legisladores y cargos políticos de La Libertad Avanza ese día, simplemente por chicana, simplemente por chocarle el carro a sus rivales de primarias, iba a decir, ¿no? Pero al final todo ha sido unas grandes primarias en su campo político. Ellos salían y decían
Por eso acusan a la Libertad Avanza de tener trolls o bots, porque son ellos los que los usan. Me faltó decir que muy probablemente directamente los hizo él también. Claro. ¿no? Claro. Y esto era algo que iban repitiendo Usan mis bots. otros legisladores como Coto, que decían no saben ni armar un bot, etcétera, etcétera. Primero, ¿por qué reconocen estas prácticas? Reconocen estas prácticas porque las utilizan ellos. Segundo, ¿por qué se alían con gente que realiza estas prácticas sin pedir públicamente que las abandonen? Y tercero, el hecho de que sea precisamente sus rivales, ahora compañeros de fórmula, los que señalan eso, nos dice que aunque Elon Musk nos impida investigar con regularidad lo que está pasando en Twitter, hay más indicios que nunca de que esto está pasando a gran escala e interviniendo en el proceso electoral argentino con total impunidad. Porque las autoridades de Twitter América Latina deciden lavarse las manos y desaparecer. Increíble. Para algunos que lo festejan a Elon Musk, ¿no? Evidentemente se acabó el discurso, ya no se puede hablar de la neutralidad de la red, de la neutralidad de las redes sociales, del compromiso de ciertas redes sociales y de X en particular con la verdad, con la democracia. Cuando pasa todo esto, que evidentemente hay indicios de que nos inclinan la cancha, es para darnos cuenta de lo que significa la territorialidad virtual en la construcción de las subjetividades de nuestras sociedades, ¿no? Sí, y el rol que tienen estas nuevas plataformas en ser formadoras de opinión, formadoras de voto, formadoras de sentido común, ¿no? Es decir, empiezan a jugar, eso no son hechos aislados, son estrategias de construcción de sentido, que direccionan no solamente el voto, sino también el comportamiento. El caso, por ejemplo, de las movilizaciones, el caso de lo que fue el 8 de enero en Brasil, cuando esas movilizaciones a Brasilia tuvieron un rol muy importante en las redes sociales, ¿no? Particularmente Telegram, en este caso, ¿no? Para ir pasando TikTok, YouTube, Twitter, Telegram también tiene un rol importante en las convocatorias. Cómo se arma nuevos dispositivos de agitación y propaganda que terminan conduciendo a las personas a tiempos y espacios claramente diseñados por estos estrategas, ¿no? Sí, porque al final, durante mucho tiempo asumimos o compramos este marco de que las plataformas digitales venían a ser como una suerte de ágora democrática del debate libre, que iba a desatar todas las virtudes de la participación en red y horizontal. Y ese castillo de arena como que ya se lo ha llevado el oleaje, ya no queda nada de ese sueño, ¿no? El otro día escuchaba a alguien utilizar la metáfora de que Twitter es un estercolero ardiendo y quizás es una metáfora fétida y nada agradable, pero yo creo que muy clara, ¿no? Un tarro de bosta, dirían en Córdoba. Las redes sociales, me voy a guardar las cosas. Cuando vaya a Córdoba, no sé qué va a pasar porque ya me lo imagino como después de los discursos de Schiaretti, como una ciudad futurista, con trenes bala. Es Jensen, el Jensen latinoamericano. Estoy temblando, tengo muchas ganas de ir. Pero con la Mona Jiménez. Claro. O sea, es una combinación de cosas porque además tiene el cuarteto y toda su mística. Ganas de llegar ahí. Pero bueno, lo que decía es que mientras imaginábamos las redes sociales como un lugar que venía a desatar todo el potencial creativo y participativo del pueblo digital, ¿no? De ese pueblo interconectado, la realidad es que hay pocos lugares que sean tan desiguales o tan fábricas de desigualdad social como el espacio digital, ¿no? Y con su apariencia democrática, ¿no? Porque aparenta un enorme... ¿Qué es lo que lo hace más terrible? Claro. O sea, lo vemos en la economía de las plataformas, ¿no? Esta idea que recubre todo el trabajo de los repartidores de Globo, de Rappi, de estas nuevas compañías digitales, es un culto a la libertad individual, ¿no? Al hazte tú mismo, al libérate de tus cadenas. Y sin embargo sabemos que encubre nuevas formas de explotación, que ya no es ni explotación asalariada, sino que es una explotación uberizada mucho más potente. Pues ¿por qué no empezamos ya a aplicar esta misma
lógica y esta misma mirada crítica a lo que políticamente pasa en las plataformas. Plataformas que se supone que venían a generar una horizontalidad en red y que hoy en día lo que sabemos es que generan verticalismos. Verticalismos en el campo de los rivales que sirven para crear y forjar nuevos caudillajes, pero también verticalismos en el nuestro propio que impiden que realmente sean foros de discusión democrática y organización militante y hacen que al final sean como básicamente lugares donde se crean audiencias para chicanas internas entre diferentes grupos políticos, memes muy graciosos pero poco productivos políticamente y poquito más. Sí, tal cual, tal cual. Y en esto que queda muy claramente identificado en las ultraderechas, en relación al progresismo, algo comentaste recién, decías esto de que Massa hacía un poco el mea culpa en la entrevista con Caja Negra respecto de, bueno, que faltó atender ese territorio, problematizar sobre ese territorio. ¿Qué abordaje hacen los progresismos al respecto? ¿Qué fortalezas y qué debilidades o tareas pendientes hay en relación a la política que abordan los progresismos para este territorio? Bueno, yo sobre ese sentido comenzar diciendo que se me ocurren pocos países donde el punto de partida sea tan sólido, en el sentido de que hay algo que es casi antropológico en la creatividad del pueblo argentino. Yo defiendo eso desde fuera, pero se ha trabajado muy bien y se ha trabajado en una buena dirección. Creo que el movimiento popular argentino en toda su amplitud y especialmente el peronismo tiene una gran red de creadores de contenido que tienen un tremendo talento, no solamente para entretener a través de contenido político, sino también de contribuir a su manera a la construcción política cotidiana, aunque sean formas digamos, a las que no estamos acostumbrados. Pensemos ese enamoramiento colectivo de jovencitos confusos, ¿no? Que es el agoberismo, pero que en su interacción parasocial encuadra, motiva y moviliza a mucha gente. O la gran fábrica de creatividad política, exacto, la fábrica de jingles de gelatina que ha marcado no solo su campaña, sino también la del adversario. En los actos de Milei suenan los jingles de gelatina también. Compañeros, ahí hay que hacer un trabajo de edición y filtro para la siguiente. Es decir, hay un gran trabajo ahí. Por supuesto, también en el nivel intelectual, o sea, tenemos la ContraPoints Argentina, ¿no? Que sería la Inca, tenemos todo tipo de iniciativas como la que hoy nos congrega aquí y que saludo también y celebro, que ponen a Argentina a la cabeza en comparación al resto de países, ¿no? Quizás junto a Brasil, que también es un país donde ha habido muchos proyectos interesantes, y eso todo tiene que seguir, se tiene que respaldar. Y tiene que ir acompañado de la mano de una reflexión crítica que en ningún momento creo que tenga que ser hostil, porque creo que para los que nos dedicamos a reflexionar y a investigar sobre los límites de las plataformas, nunca será un problema darnos la mano y abrazarnos política y militantemente con aquellas personas que dentro de lo existente, con todas sus limitaciones, intentan darle la vuelta, ¿no? Yo el otro día, por ejemplo, tuve el placer de coincidir con la gente de Indisciplinados, que me parece que han hecho un trabajo brutal. Súper interesante, sí. Por jugar en esa cancha inclinada, ¿no? Que en el caso de YouTube, bueno, Indisciplinados es de TikTok, pero en el caso de YouTube, donde combaten el método de Rebot, Gelatina y otros tantos creadores, hablamos de que el espacio libertario suma 8.700.000 seguidores agregados, mientras que el espacio del campo popular apenas sobrepasa el 500.000. Claro. Es una cancha muy inclinada y sabemos que el adversario tiene no solamente redes de troles que se dedican a acosar artificialmente, sino también una cultura política que se crece en el acoso y el señalamiento. Es decir, que aquella persona que se pone delante de una cámara para hablar y para discutir tiene la cara curtida a golpes. Entonces, es un trabajo que por mucho que estratégicamente me parece que hay que poner en perspectiva, siempre voy a respetar por todo lo que implica en el día a día, sobre todo si se es mujer, que eso también es un factor que tenemos que hablar, que siempre, si se es mujer o si se hace también como una cosa extracurricular, porque hacerlo cuando te dedicas a
cuando eres parte de ese proletariado cultural, que en el fondo de proletariado tiende a tener poco, porque somos gente que nos dedicamos solamente al trabajo cultural, pues es muy fácil a lo mejor, ¿no? Pero que eso se extienda y que se haga desde la base social simplemente por militancia es muy difícil, es muy comprometedor y eso hay que reconocerlo siempre. Claro, puede llegar a hacernos caer en el voluntarismo, ¿no? En un punto. Bueno, eso realmente también es la otra cara, ¿no? Que es el riesgo. Estas semanas no es que quiera alimentar mucho, ¿no? esa confrontación, pero sí, también hay que aclarar a los compañeros y compañeras que se dedican a esa agitación política digital de las tremendas limitaciones que eso tiene, sobre todo en una esfera pública que para maximizar el tiempo que le dedicamos, que le regalamos a las pantallas, busca siempre recluirnos en una economía de atención donde solamente se premia lo que ya pensamos, ¿no? Y eso hace que mucha de la labor que consideramos propagandística, como si fuese a llegar a todo el mundo, sobre todo las personas que reducen su activismo a redes sociales como X, no llega nunca a ningún lado. Claro. La batalla se da en WhatsApp, la batalla se da en TikTok, la batalla se da en las calles, pero no se da en Twitter X. En Twitter X uno puede motivar, movilizar y nutrir a su masa de compañeros y compañeras de material que luego reverberar por la sociedad. Pero por ser el más picante en Twitter no se llega realmente a ningún lado, o no en un momento de elección de balotaje donde hay que convencer a las señoras de Recoleta, a los votantes de la Reta, Claro. a la gente de la Franja Morada, a sectores que no son los que congregaría pues las cosas de autoconsumo. Ajá. Aunque aguante el autoconsumo peronista digital, que para mí es Sí, parte de mi sí. dieta básica. Yo tendría tengo una relación casi drogodependiente con los señores de Guillermo Moreno, del kimchi, los jingles de gelatina, es una cosa enfermiza que hablaré con un terapeuta. En todo caso, claro. No, muy bueno. Pero bueno, Muy hace bien. interesante. El tema, claro, esto de decir, bueno, en qué punto caes en un nicho y te estás hablando cuando lo que se está discutiendo es salir a buscar votos, que ese territorio no te termine encerrando. Está bueno lo que decís en relación a que lo importante sea crear contenido para difundir, para hacer correr de esos círculos en los que también esto que decías de la esfera pública me llama la atención, porque las plataformas digitales planteadas como esfera pública esconden la propiedad privada de esa esfera pública, ¿no? Que contrapone con la idea de lo público o del Estado o de los lugares donde sucede lo público, ¿no? Que es un lugar, la esfera pública, pero de propiedad privada, y eso condiciona, ¿no? Sí, porque el haber, digamos, desmantelado las promesas utópicas que podía haber traído y cumplido Internet es lo más parecido que se me ocurre, y lo hablábamos en la anterior entrevista, a un proceso de acumulación por desposesión. En este caso, por desposesión de la misma idea de futuro, del modernismo popular, que diría Fisher, que iba atado a las redes sociales. Es de lo que nos han privado y es en última instancia lo que nos falta, lo que nos va a fallar. Y también es una cosa que biopolíticamente nos transforma y nos limita, ¿no? Es decir, el conjunto de actividades políticas digitales que un militante de una agrupación básica, que un pequeño activista digital podría hacer para realmente contribuir a la batalla en las redes, no son placenteras y son contraintuitivas aquello a lo que la fábrica y los engranajes de dopamina que nos dan las plataformas con sus notificaciones nos dicen que tenemos que hacer. Somos adictos a buscar un refuerzo a corto plazo, aplicando siempre las mismas estrategias y los mismos repertorios de acción en nuestro uso de las plataformas. Pero tenemos que hacer otra cosa. Capaz que en vez de estar, y voy a simplificarlo, evidentemente es mucho más complejo, pero en vez de estar buscando esa satisfacción inmediata de publicar en Twitter el comentario ingenioso que le va a gustar a nuestro círculo cercano, tenemos que estar subiendo TikToks con el hashtag Milei presidente, Pato presidente, viva la libertad carajo, y dando la batalla cultural en aquel lugar donde vamos a vivir situaciones desagradables, de choque, etcétera, etcétera.
Obviamente las cosas no son así de simples, lo que gana en la esfera digital son armados. Este mito de que ganan las redes de libre acción voluntaria no existe, pero a esas fuerzas del pueblo, ¿no? Que es como se han autoidentificado, ¿no? La contra digital a las fuerzas del cielo, en su acción, yo principalmente lo que le motivaría es a ir en contra de lo que la plataforma le dice que haga, siempre. Porque lo que la plataforma le dice que haga siempre va a ser una forma de moverlo como un rebaño, de pastorearlo hacia la esquinita cómoda donde simplemente se vuelve una granja de datos que explotar y que utilizar económicamente después. Claro. ¿Y esto qué, la democracia, cómo queda planteada en este escenario? Pues se lleva bastante mal con las redes sociales, ¿no? Fuera de las organizaciones y dentro de las organizaciones, ¿no? Porque también aprovechando que estamos en un espacio de reflexión más militante y definido, pensemos en si estas son las implicaciones que tiene para la sociedad en su conjunto, pensemos las que también tienen en la interna de las organizaciones que por lo general siempre llegamos a un acuerdo de que para que funcionasen bien tenían que funcionar de forma reglada, asentada, organizada, con su propia institucionalidad, ¿no? Y esa ubicuidad de las redes también genera verticalismos que rompen, que quiebran completamente esas estructuras, que hacen que haya personas que tienen mucho más capital social que otras del seno de las organizaciones, y que eso es capital, esa autoridad, ese peso para incidir en lo que pasa en las organizaciones, no se decide en asambleas, en elecciones, en votaciones internas, sino que lo hace el dedo mágico de la viralidad, ¿no? Una viralidad que nunca reconoce el genio político o la virtud analítica, sino que muchas veces reconoce pues simplemente el engagement, la chicana, el estar generando conflicto, o el darle la vuelta a las cosas y ya, ¿no? Entonces se lleva muy mal con la democrática dentro, fuera de las organizaciones, a nivel internacional, y sobre todo se llevan muy mal con la democracia los dueños de las plataformas, porque Elon Musk ha participado en la campaña argentina en tanto y cuanto él, cuando interactúa con un contenido, con su dedo mágico de la viralidad, lo pone en una circulación mucho mayor, porque el algoritmo que él ha anunciado y ha aplicado en la nueva gestión de Twitter X es un algoritmo que establece que lo que él dice, por ser el dueño de la plataforma, va a tener más exposición, en teoría porque él anuncia los cambios que se producen en la plataforma. Luego el problema es que no anuncia solamente cambios de política de plataforma, sino que está todo el rato dando... Comparte una entrevista de Milei, por ejemplo, claro. 3 veces. 3 veces, o sea, háblame de bajada de línea. Y esa misma semana se dedicó a hacer campañas hablando con los principales responsables de partidos filofascistas en Reino Unido, contestando un discurso del presidente húngaro antisemita Viktor Orbán, compartiendo posts de Radio Geneva, que es una radio filofascista de Italia, compartiendo teorías de la conspiración vinculadas a Vox y Alternativa por Alemania. Esta es la agenda política de aquel que gobierna la plataforma en la cual encomendamos nuestra información cotidiana como militantes. Claro. Donde hablan los actores, ¿sabes? Claro. ¿Alguien se piensa que en la Sierra Maestra sintonizaban, no sé, la radio de Batista? ¿Alguien se piensa que en vez de leer el Pravda ibas a leer las octavillas informativas del ejército del zar? Es un poco la lógica que muchas veces aplica cierta izquierda que no quiere pensar en el problema de lo digital. Interesantísimo. Se abre una brecha ahí, ¿no? Porque es como, o habitás ese territorio o lo dejás liberado también al azar, ¿no? No vas a disputar la propiedad, pero ahí adentro pasan cosas en relación a la construcción de sentido. No, y vamos a estar porque no hay una fuera. Claro, la cuestión es tal que cual. Tampoco hay una fuera en todos los lugares donde la política se da, ¿no? Está buenísimo. Por criticar la economía política del capitalismo, Marx no decidió irse a vivir a una isla desierta y decir, mira, como ya tengo la barba crecida, me vuelvo Robinson Crusoe. Claro. Él hablaba de eso, de las Robinsonadas, ¿no? Él decía que
que la idea de que uno puede sobrevivir extinguido viviendo solo en una isla desierta es un sueño burgués, porque nadie puede emanciparse solo, ¿no? Bueno, pues lo mismo, uno puede estar en contra de las robinsonadas digitales, de la idea nomádica de que nos vamos a refugiar todos en plataformas alternativas como Mastodon, etcétera, y a la vez reconocer que lo que hay no nos sirve y lo que hay es antagónico a los intereses de la democracia en su conjunto. Y en este caso creo que estoy enfocando mucho el discurso a lo que sería la militancia y el activismo, pero es una reflexión que creo que debería ser casi hasta pospolítica, en el sentido de que nos jugamos a algo mucho más valioso, lo cual en la esfera social argentina tendría que estar de acuerdo desde el dueño de la nación más hasta el frente de izquierdas, porque todos ellos se juegan en la supervivencia de cuestiones mínimas de la esfera pública, tal y como la conocemos, que hoy se están cayendo a pedazos con esta gestión faraónica de un Elon Musk que poco se quiere convertir en Akenatón, ¿no? Este faraón loco. Claro. Interesante. Claro, mira, pasame, Cachi, el libro. Está cerrado. Vamos a aprovechar para hacer un chivito, no importa, pasame el pack. El pack. Mostralo vos. Quiero Pará. mostrarles Vamos a abrirlo. un analista nuestro, un analista de Nodal, y en conjunto también con participación de nuestra parte. Vamos a abrir. Recientemente, en el encuentro de Nodal, hicimos el lanzamiento de este libro. ¡Ay, que claro! Te lo agarra croma. el croma porque es verde. Mirá cómo se ve, invisible. No, me muero. Ay, me muero cómo se ve. Qué gracioso. Claro, te lo agarra el croma. Me lo agarra el Bueno, croma con el verde. este libro, que se llama Nueva Fase, Trabajo, Valor y Tiempo Disponible en el Capitalismo del siglo XXI. Ah, lo mostrás desde ahí, Ahí claro. está, Excelente. ahí está. Ahí va. Lo Nueva que Fase. es ser especialista en cultura política. ¿Viste? Claramente. Bueno, Iago, este libro plantea, problematiza respecto de la digitalización del capitalismo y bueno, trata de mirar un poquito las transformaciones que se han dado. De hecho, la afirmación es que estamos en una nueva fase del capitalismo, que la fusión de lo financiero con lo digital nos pone frente a una nueva fase y plantea el debate del poder. Y quiero preguntarte a ver qué lectura haces vos respecto de esto. Plantea esta idea de que el territorio virtual, el territorio digital, es un territorio de disputa de poder, pero que plantea la producción de poder en las redes sociales, en las plataformas digitales, la posibilidad de producir poder en las redes sociales y de realizarlo en las batallas concretas, como es la calle en particular, y también una batalla electoral, ¿no? Entonces esta idea de se produce poder en las redes, ese poder se realiza en la calle o en lo concreto, en la materialidad de esta realidad. ¿Qué lectura tenés vos de eso? ¿Qué pensás de eso? A mí me gusta mucho citar a Zeynep Tufekci, que es una de las mayores pensadoras para mí de lo que implica políticamente la era de las plataformas, que ella nos invita a pensar que mientras durante todo el siglo XX las grandes movilizaciones, las grandes congregaciones de masas en la calle eran el punto álgido, el punto final de un gran proceso de construcción política y movilización democrática, hoy las redes sociales invierten ese proceso y facilitan el estallido, pero dificultan la organización cotidiana, que los movimientos echen raíces. Entonces, en ese sentido, me parece que cuando pensamos en el poder que intentan construir la sociedad civil en las redes sociales, debemos plantearnos justo eso, ¿no? No medirlo en los parámetros del pasado, sino darle la vuelta, porque hoy en día efectivamente es mucho más fácil electrificar durante un día la conversación social en torno a una discusión concreta, que por otro lado es lo que hacen las extremas derechas todos y cada uno de los días, pero es mucho más difícil en esa sociedad donde la atención está bombardeada y la esfera pública está fragmentada, construir cosas duraderas y efectivas, ¿no? Y es un poco lo que deberíamos pensar. No sé en qué puntos utópicos, si podemos
pensar en que sean las propias organizaciones las que construyan también espacios digitales que, aunque no vengan a sustituir las grandes plataformas, sí que nos den herramientas de combate cotidiano, como en su día lo fueron las unidades populares, las universidades populares, los ateneos, los sindicatos de inquilinos y otras tantas instituciones que entretejían esa tupida red que le daba sentido a los movimientos populares en el siglo XX. Quizás eso es demasiado utópico o quizás no, y hacemos mal en pensar que todos los informáticos son la idea del gordo compu libertario esta que se cita tanto en Argentina. Pero igualmente tenemos que pensar que si, como decía un calvo brillante, la libertad de prensa es la libertad del dueño de la imprenta, hoy en día conviene recordar siempre que la libertad del usuario de una plataforma es la libertad del dueño de esta para imponer los términos y condiciones que éste quiere, o no. Está Que bueno. será también, puede ser la libertad democrática de las instituciones colectivas de las que se doten países o entornos de países, pensemos en una América Latina integrada, que empiecen a decir, en la esfera pública mandan las normas públicas que vienen del poder soberano del pueblo. Hoy en día solamente hay 2 países en toda América Latina que pueden aplicar o aspirar a aplicar una regulación de las plataformas, que serían Brasil y Argentina. En un contexto de integración regional, no solamente se haría de forma más ordenada, sino que encima garantizaríamos algo que para mí es indispensable, que es que una nación, porque sea más pequeña, porque sea más débil, no tiene por qué estar expuesta para siempre al caudillaje digital de personajes como Nayib Bukele, ¿no? Ujú. Entonces, también pensarlo en esos términos de integración latinoamericana, de imaginación de una patria grande como más unida, porque nos jugamos mucho en la batalla digital y no se lo juega un pueblo solo, sino que se lo juegan todas las instituciones democráticas y compartidas que nos hemos dado. Espectacular. Claro, no hay Muy estado interesante. ahí. No hay estado, claro. Dijiste algo de estallidos. Nombraste algo respecto de estallidos y me rememoró a lo que fue el proceso de Chile, de Colombia, ¿no? Estas revueltas sociales en las cuales las plataformas tuvieron un rol importante. Por ejemplo, se me viene el hashtag de Colombia, que fue SOS Colombia. Ese se viralizó y fue también un instrumento para tejer redes de solidaridad y de apoyo a la violencia que estaba llevando adelante en ese momento el gobierno colombiano. ¿Qué lectura, qué relación haces de esos procesos, de esos estallidos sociales con las plataformas? Es un gran ejemplo de lo que explica Zeynep Tufekci y creo que no ofenderé a ningún cuadro o analista chileno al decir que aunque las plataformas alimentaron e interconectaron ese sentimiento de descontento e indignación que permitió llenar la Plaza Dignidad de gente, no facilitaron que después eso vertebrase una esfera pública movilizada en el día a día y con lugares de reflexión compartida alternativos o complementarios a los que ya existían, y desde luego no facilitó la vertebración del espacio constituyente que después se tenía que enfrentar a una batalla política muy complicada, y una batalla política que no era de las organizaciones de la izquierda, sino que era de todo el pueblo chileno, en donde cuando las normas que se tenían ahí se grababan en piedra para mucho tiempo, ¿no? Claro. Es un ejemplo para mí de libro, o el caso de del proceso colombiano, que efectivamente, yo recuerdo mi ciudad, que es una ciudad chiquita de Galicia, rural, sin salida al mar, mi provincia, Ourense, la Plaza Mayor se llenó de ciudadanos colombianos que salían a protestar allí, a miles de kilómetros, ¿no? El problema es, cuando pasa ese oleaje, ¿qué queda detrás? ¿Qué queda detrás? Porque creo que tenemos que ser honestos también y decir que ponerse delante de una cámara o producir contenido no necesariamente tiene que ver
con tener las capacidades necesarias para ser un buen cuadro político o un activista entregado o un ciudadano comprometido con los valores de la sociedad civil. Puede ser, uno lo puede hacer por muchas razones y sobre todo, uno lo puede no hacer por muchas razones. Entonces, en esta economía de la viralidad y de la atención, se dejan de valorar capacidades y valores que por lo general no caben dentro del molde de esa plataforma, que son la persona que anónimamente entrega horas y horas de su día a mantener un comedor social, un servicio de estudio para acompañar a los chavales que no tienen recurso para hacerlo, la gente que se entrega anónimamente a la militancia, que si es colectiva tiene que ser precisamente eso, anónima, y que evidentemente no va a tener cada uno de esos proyectos un TikTok con 100.000 seguidores, porque el que hace algo realmente valioso lo hace de forma reproductiva todos los días y no tiene algo nuevo que contar con estrellitas y fuegos artificiales. Claro. Y filtros. Y cómo construir comunidad, exactamente. O que hay proyectos que no se pueden permitir destinar una persona solamente a gestionar sus redes sociales, Claro. y tampoco tiene sentido que lo haga. Yo no entiendo tampoco esa división del trabajo político que muchas veces ha fetichizado la izquierda. Las personas que son capaces de vertebrar el espacio político de movilización y participación ciudadana, que cuando llega un momento importante se tiene que activar, es decir, el movimiento ecologista que cuando arden los bosques en 3 días te ha preparado una manifestación, un montón de comunicados de prensa, un montón de charlas en colegios, en institutos, en universidades, en centros de trabajo para explicarlo, ha estado haciendo ahí ese trabajito de hormiguita. No ha estado haciendo vídeos virales 24/7, ¿no? Igual que lo hace el movimiento ecologista, lo hace el movimiento del trabajo de la economía popular. Uno no valora el trabajo del sindicalismo de la economía popular por el número de likes que tenga Juan Grabois en TikTok. Se valora porque se sabe que detrás hay un trabajo político que saca de la pobreza a muchas personas y que le permite, incluso cuando la matriz productiva argentina le expulsa del trabajo formal, conseguir una salida con la economía popular, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que muchas veces se trata más de realinear ideas más que de desbancarlas, porque nuestra propia lógica política de cualquier activista o cuadro democrático está el reconocer un montón de cosas que son contraintuitivas a lo que las redes, el fetichismo digital o la inocencia naïve del culto a las redes pregona, y que para cualquier militante es sentido común, ¿no? Claro. Claro. No, muy, muy interesante, Iago, la verdad. Aquí, Sí, Me encanta, me encanta. No, nos han encantado las reflexiones, digo, porque nos invita permanentemente, y un poco el ejercicio de recién de Paula era ese, ¿no? Decir, bueno, no todo en una estrategia de poder, en una estrategia de construcción democrática, no todo es el mundo de las redes sociales, ¿no? Hay un mundo en la calle, hay un mundo en la construcción comunitaria que la trasciende y que a veces se silencia, y me parece que a veces incluso se dicotomiza, ¿no? Sí. O una cosa o la otra. No, hay que alinear esa estrategia. Hay que alinear esas cosas, esos elementos, en una estrategia de poder, en una estrategia de vocación democrática, para construir sociedades más igualitarias, para, al fin y al cabo, construir sociedades más democráticas. Y solo por aclarar, por los oyentes que no conozcan mi trasfondo, mi trabajo del día a día, yo esto lo digo dedicando toda mi jornada laboral a trabajar sobre las redes sociales. Claro, Claro. claro. No es No un lo digo- opinólogo, es un especialista. No lo digo porque no valore lo que pasa en las redes. Yo me dedico a analizar lo que pasa en las redes y en otros procesos de mi vida a construir estrategias digitales para partidos, para candidatos, para personas que lo necesitan. Pero es desde la conciencia de que eso es necesario, es desde ahí de donde digo que no es suficiente. Claro. Porque creo que es importante que quienes estamos ahí y nos dedicamos a eso, seamos los primeros en decir, espera, con eso no basta, eso tiene limitaciones, y tu labor, te digan lo que te digan, no es abandonar lo que estás haciendo para hacer
lo que hacen otros en redes sociales, sino buscar cómo hacer útil lo que ya estás entregando y convencer al resto de que cada uno contribuye desde el lugar que puede. Yo lo haré desde las redes sociales, otra persona lo hará desde la militancia en su barrio, en su facultad, en su universidad, y todo eso es valioso mientras se articule de forma conjunta. Excelente. Totalmente. La última pregunta, Iago, yo te voy a seguir, yo que quiero seguir hablando 1000 horas, porque este tema también tiene mucho que ver con el trabajo de por qué decidimos estar en este lugar también nosotros, ¿no? Es decir, bueno, creemos que hay una tarea importante que dar en relación a la lucha, a esta nueva forma que asume la política en este siglo y particularmente a la desinformación que hay en las redes sociales y a la lucha que tenemos que dar desde ahí. Bueno, en esta confluencia entre el territorio material y el virtual, que también tiene su materialidad, pero bueno, no vamos a entrar en ese debate. ¿Qué estrategias entonces tenemos que darnos desde este lugar, desde de todo lo que conversamos y desde esta lucha contra la desinformación que al fin y al cabo termina siendo un territorio fértil para que personas lo consuman y lo tomen incluso al punto de llegar a ejercer su voto en función de lo que consumen en redes sociales, ¿no? ¿Cómo se construye eso? ¿Cómo se piensa? Para mí, el punto número 1 es abriendo una discusión social mucho más allá de las fronteras de la izquierda popular, de la izquierda nacional, del peronismo, sino con toda la sociedad sobre la importancia de regular el espacio público que configuran las redes. Eso tiene que ser un trabajo que tiene que hacerse de forma humilde y que tiene que hacerse incluso muchas veces de forma no partisana, porque hoy hemos discutido de un montón de cosas que tienen que ver con la visión que tendría la izquierda o el progresismo y su teoría política sobre las redes, pero esto tiene que ser una cosa que se hable, perdón, que tengo hipo, con todo el mundo. La segunda tiene que ser entender en esta coyuntura concreta de cara al 19 qué está en juego y dónde, para no hablar en círculos. Ahí es intentar salir de nuestra relación adicta con las plataformas y no estar constantemente reforzando el bucle de dopamina que nos intentan atrapar las plataformas, ¿no? Es decir, a lo mejor salir de la chicana en Twitter y ponernos a mandar WhatsApps. O a llamar a tu abuela, que muchas veces parece que aquí desapareció la telefonía y que ponerse a llamar, a ser tu propio call center y llamar a la gente y hablar con aquellas personas que casi intuitivamente nosotros reconocemos que están en las franjas más importantes. Ajá. Hacer nosotros el trabajo de segmentación que si Hemos tuviese que dar tenido. un consejo es ese. Hemos tenido esas conversaciones. Las generaciones millennials y centennials odiamos hablar por teléfono. Odiamos hablar por teléfono. O sea, Bueno, te suena no nos el atienden. teléfono y es causa de angustia. No nos ¿Quién me atienden. llama? ¿Y por qué me llama este ¿Por qué me ciudadano maleducado? Sacrificios más grandes, ¿no? que se han hecho, ¿no? Citando a Pato Bullrich y a San Martín, cuando la patria está en peligro, está permitido todo menos no defenderlo, ¿no? Pues hay que llamar por teléfono a tu tía que vive en Recoleta, al compañero militante de la Franja Morada, a la Con el que te persona peleabas en la asamblea del centro de estudiantes. Oli, ¿qué haces perdido? ¿Cómo andas perdido? Tal cual. Ahora somos todos amigos. Hay que militar en las aplicaciones de citas también. Todo lugar es un lugar para la intervención No se política. diga más. Yendo. La extensión territorial del mundo digital es grande. Claro, hay que bajarse OkCupid. El otro día me estaban contando aquí. Sí, también. Me es contó una un amigo. No es una cosa que yo no sabía, que es una aplicación que te permite segmentar, ¿no? Por Sí. valores políticos. Pues pónganse todo el mundo en OkCupid de preferencias centro-derecha. Claro. De preferencias de relaciones Voy a reconfigurar monógamas, la y buscando configuración. casarse. Y ahí es el lugar de intervención, no en Twitter hablando con
Agob Sentimental, Guillote Moreno 37 Claro. y John William Cook 17. No, ahí no es el lugar es en OkCupid con votantes de Milei o de Juntos por el Cambio o llamando Mirá que por para teléfono, mucha gente esa etcétera, es una etcétera. línea que no se cruza, ¿eh? La intimidad con personas que piensan distinto, ¡qué difícil! Es muy difícil. Argentina es ejemplo de que la lucha de clases puede tomar muchas formas. Aquí en vez del socialismo se tomó la gramática del peronismo. Yo invito a que La cada dramática uno, del peronismo, me encanta. que cada uno intente enfocar la lucha de clases como pueda en el contexto que sea. No voy a prescribir ninguna forma completa de Pero desarrollar la acción vamos a tomarte la política palabra de yendo a OkCupid. cambiar la configuración del OkCupid. No, a mí si alguien me manda una captura de que realmente se ha cambiado el OkCupid y otra para dar esa batalla cultural en las plataformas de una forma convincente, y una captura de que ha llamado a su abuela 3 veces para convencerle de que no vote a Milei, yo me comprometo a regalarle un libro de Gramsci Excelente. que vendrá a recoger aquí a Nodal. Excelente. Yendo. Yo, Perfecto. mi abuelita, que en paz descanse, pero vamos Claro. a intentar otras tácticas porque La otra- Gramsci... La otra estrategia es esconder documentos de identidad. No, aquí vamos a me vais a permitir que sí que me ponga un poco especialito. En este país, una cosa que tiene que dejarse de hacer es bromear sobre ese tipo de cosas. Porque hay un problema que es que la personalidad argentina, en la cual yo estoy absolutamente enamorado, como se habrá dado cuenta, es muy dada a esos usos de la ironía, Sí. pero hay parte del campo político que no lo hace con ironía. Entonces, Claro. no hay ninguna razón para que yo, como analista de desinformación, me levante por la mañana y me encuentre chistes de gente que dice, hoy es hora de salir a romper boletas. No vas a hacerlo, Claro. te vas a quedar en casa viendo una serie de Netflix, entonces no lo digas. No lo Claro. digas. O Claro. no hablemos de lo de los Sí, DNI. tal cual. Porque nosotros lo hablamos en broma, Pero exactamente. pero ellos En no el lo mundo hacen. virtual, hacen, en el no. mundo virtual, la gente muere de Perdón literalidad. aquí que estoy Sí. chocado. No, pero estoy de acuerdo contigo. Pero como persona de fuera, Estoy de acuerdo me parece contigo. importante porque creo que muchas veces frivolizamos o hacemos chistes, y yo a veces soy el primero, sobre estas cosas porque no nos damos cuenta de la magnitud en la que ellos lo hacen de verdad. Tal cual. Hasta con los propios, digo, con el Lemoine, con la diputada. Digo, Claro. digo evidentemente, el registro de 8 millones de seguidores agregados, como estabas diciendo vos, en las redes sociales libertarias de Argentina, digo, le endilgaron a una persona, a una mujer, y lo acabas de aclarar vos, las responsabilidades de la derrota electoral. Y me imagino lo que ha haber sido eso, y es en esa clave de morir de literalidad, de que por una sola declaración, muy polémica, por cierto, profundamente patriarcal y machista de su parte, la condenaron y casi a una cultura de la cancelación y de una muerte digital, Porque a una propia. son maestros Imagínense de lo que la están dispuestos. mentira. Y ese mismo día, a las 11 de la mañana, mientras el resto estaba yendo a votar, yo me dediqué a pasar todo el día analizando todas las acusaciones de fraude que iban virtiendo sobre las redes sociales la campaña de Milei. Ajá. Milei sabía desde por la mañana que podía tener un enorme fracaso electoral y estaba apostando por denunciar un fraude Claro. si la victoria no hubiese sido tan holgada para Massa. Claro. Y él sí que es estratégica y calculada, no como una broma, no como un chiste, sino como una estrategia política con la ruptura de boletas, con el robo de boletas, con la parcialidad de los fiscales, etcétera, etcétera. Ese discurso estaba en circulación desde las 11 de la mañana y participó Claro. ahí Ramiro Marra, Javier Milei, un montón de personas del armado de la campaña, incluyendo Cerimedo, que estaban dando alas a ese discurso, evidentemente no contrastado, como un plan B Ajá. Sí. para... Si pasa, pasa. Si pasa. Al final tuvieron que optar por el plan C,
que era asumir el discurso anti-kirchnerista por haberse descalabrado electoralmente. Pero el plan B, Y si es- no ganaban, era ese. salir con lo de fraude. Ajá. Por eso me parece que las próximas semanas es muy importante que entendamos que ellos sí están dispuestos a hacer un fraude, en este caso desreconociendo el resultado electoral si no acompaña a sus expectativas, si creen que lo pueden hacer, si la diferencia es de menos de 3 puntos, sabemos perfectamente que van a sacar la campaña de fraude, porque lo hicieron ya el domingo, aunque no lo hicieron el lunes porque no le compensó, sí lo hicieron el domingo, y en ese sentido, máxima alerta, máxima precaución de no regalarles ni un elemento en el discurso para construir su narrativa. Está Estar buenísimo, Iago. vigilantes. Y te voy a hacer la última. No puedo evitarlo porque, bueno, soy psicóloga y dijiste algo de los bucles de dopamina que me gustaría que comentes. ¿A qué se refiere para quienes nos están escuchando? No son temas de los que hablamos en general en Nodal, son o elecciones o situaciones de coyuntura Sí, o que suceden geopolítica. en Latinoamérica, algunas cuestiones de geopolítica, y esto hace también a la comprensión de qué pasa con esos consumos incluso adictivos, ¿no? Esto de el promedio en Argentina de consumo frente a la pantalla son 8 horas, es decir, una jornada laboral completa. La persona por día se la pasa frente a la pantalla. Bueno, ¿a qué comportamiento se vincula y qué significa esto de los bucles de dopamina que mencionabas? Claro, o sea, no hace o sea, iba a decir, o sea, digamos. Es decir, he estado tanto tiempo escuchando a Javier Milei esta semana Argentinizadísimo. que ya voy diciendo, o sea, digamos. Aquí un chute de dopamina, ¿no? La Pero un muletilla. electroshock que me lo quite, sí lo haría, la verdad, porque si se me pega, me moriré. Digamos, con lo de cuestión de las inyecciones de dopamina, es que hay una cosa que se llama el dark design, el diseño oscuro, que básicamente es que a la hora de configurar la forma en las que las plataformas están diseñadas, se introducen elementos que lo que buscan son refuerzos intermitentes, pero refuerzos constantes que premian tu dependencia a la plataforma. De tal manera que tú te quedas completamente cautivado. Son maestros de la seducción, los ingenieros informáticos, al menos en lo que se refiere a la programación. Afuera Porque no les después, va tan bien, claro, no es acá que sí que no tengamos se asociado coge. un ingeniero informático a eso, pero en lo que se refiere a hacer adictivos a una aplicación, son perfectos. Ajá. Y sobre todo hay toda una industria detrás especializada en ello. Igual que hay expertos en aromas que inyectan aromas artificiales a todos los productos que se generan para crearnos sesgos, los diseñadores de las plataformas buscan formas de reforzar cualquier actitud de encadenamiento o de dependencia a ella. Son los sistemas de notificaciones que te salen, que yo recomiendo a todo el mundo desactivar cuando uno se instala una aplicación. Esto de Instagram siempre te recomienda las historias de las personas que quieres o que no quieres ver, ¿no? Esta cosa de... Una vez encontré una persona que decía, he conseguido convencer al algoritmo de que olvidé a mi ex, me decía esa persona, ¿no? Bueno, porque él era consciente de que el algoritmo de la plataforma sabía exactamente aquello que quería ver, incluso si lo rehuía, ¿no? Bueno, esa capacidad que tienen las plataformas para engancharnos tiene mucho que ver con refuerzos a corto plazo que nos dan esa inyección de dopamina que nos hace sentir bien y que es el equivalente al cigarrillo, a la bolsita de patatas fritas con la que uno sacia su ansiedad, pero está en el bolsillo. Entonces está mucho más accesible. Claro. ¿No? Somos adictos a ello y eso cambia profundamente nuestros patrones de atención, la forma en la que nos informamos, la forma en la que queremos o incluso la forma en la que socializamos en nuestra más profunda de las intimidades. Hay estudios, y con esto acabo, que dicen que estudian, hay estudios que corroboran que una parte muy importante de la sociedad mira el móvil mientras hace el amor. Tremendo. ¿Vale? Wow. Hay una ingeniería social extraordinaria, tiempo de trabajo Es un montón. informático.
Entonces eso nos atraviesa y nos transforma, está ahí, cambia nuestra capacidad de controlarnos, nuestra actitud, nuestra sentimentalidad. Y es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro día a día. Sí, configura otra forma de comportamiento, de personalidad, de interpretación de la realidad, de subjetividad, todo, ¿no? Hay historiadores, de hecho, que decían que si de la noche a la mañana en el siglo XIX se quitase el café, se quitase el té, se quitase el azúcar, ¿no? Tan El opio. También, pero, o la nicotina, por supuesto. Claro. Si quitasen las sustancias, la sociedad implosionaría, ¿no? En el caso del azúcar, porque era una parte muy importante de la dieta calórica de la clase obrera, pero en el caso de las otras, porque eran formas de hacer el engranaje seguir adelante. Hoy en día, esos pequeños chutes de dopamina que nos dan las aplicaciones con refuerzos intermitentes son la adicción más extendida en la sociedad, y lo tiene desde la señora de 60, 70 años que es adicta al Candy Crush y que sacia su ansiedad y de la soledad y de los dolores personales que tenga en el Candy Crush, y lo tiene el joven que sin perspectivas de futuro y con otros dolores sociales encuentra un refugio en los videojuegos. Sí. Y hasta me animaría a decir el niño que hace un berrinche y hasta que no le ponen el YouTube de la Peppa Pig no deja de llorar, ¿no? Hasta ese nivel llega. Sí, y esos son los efectos epistemológicos de eso. Los vamos a ver en el largo plazo. A mí Totalmente. una vez me criticaron porque hablaba solo de economía, de tiempo de atención, pero nunca hablaba de tiempo de cognición. Claro. Y decían, tú hablas todo el rato de la economía de la atención, de a qué regalamos nuestra atención, pero nunca hablas de a qué regalamos nuestro pensamiento. Creo que hay muchos cuadros que están de acuerdo, y esto lo he comentado con gente aquí, lo he debatido, que esta economía de las plataformas y la manera en la que altera nuestro comportamiento dificulta, por no decir que extermina, la idea del cuadro que se encierra en su cuarto y se pone a leer de forma ordenada los pasajes del Capital de Marx. Formarse o aprender hoy en día se parece mucho más a reventar la RAM de tu computadora teniendo 53 Pestañas abiertas. Google Chrome. Por favor, si hacéis eso, no utilicéis Google Chrome. Bajados Mozilla y vuestra vida mejorará, porque Google Chrome las reproduce todas al mismo tiempo y os destroza la RAM del ordenador. Ah, listo. Es la cosa más importante que me contaron en mi vida durante los últimos meses, ¿sabes? Tu computadora no es mala, simplemente utilizas el buscador Equivocado. no equivocado. Incorrecto. Pero bueno, después de este paréntesis, nada, muchísimas gracias por haberme invitado. Ha sido una conversación. No, por favor, Iago, grato encuentro. Podríamos seguir abriendo aristas. Sí, Sí, ustedes saben que acá hay una producción nodal, es el método de Pedro, de una producción sistemática, de elaborar un guión y demás, y nos empezamos a ir del libreto. No, bastante. Bastante bien. Bastante ahí. Pero podríamos seguir abriendo ventanas para discutir distintas cuestiones. Una alegría inmensa que estés acá, una alegría inmensa que además estos debates de la cultura política, digital, de este mundo de la nueva fase, como titula Lucas Aguilera, compañero analista también de CLAI de Nodal, poder estar intercambiándolo contigo, una alegría inmensa. Esperemos contar con tu presencia más días y, bueno, por supuesto, intercambiar pareceres en torno a estos momentos tan decisivos que va a vivir Argentina. Y, bueno, por supuesto, seguir conectados. Yo quiero decir algo, y tenemos que asumir el compromiso. O sea, ¿con quién va a ir Iago a Córdoba si no es con esto? Mira, cordobesa, Claro. puntano, mendocina. O sea, tenemos que llevar a Iago a Córdoba. Exacto. A Córdoba voy a ir sí o sí. La cuestión es si vais a venir o no, y si ahí me dejan beber Fernet. el Fernet con pomelo. No. No, sí, bueno, acá se abre polémica en el estudio. No, yo soy un ortodoxo. Habría que mandar una encuesta ahí a Cuarteto. Me encanta porque se ha hecho un silencio incómodo, las caras rígidas. Yo quiero decir algo. El Fernet con pomelo es porteño. Sí. Es porteño y es porteño. Y esos inventos aculturalizados, traídos de otros lugares pretéritos. El pomelo es para el vino.
La coca es para el Fernet. Le salió En la ortodoxia. Córdoba. La ortodoxia. En Córdoba. Ortodoxia. Eso está bien. Contaré el otro día, ahora que ya no nos escucha nadie, estamos en intimidad. No, todavía no cortamos, ¿eh? Ahora ya lo sé. Que el otro día en la esta de los internacionales que vinieron, el Fernet causaba ciertas discrepancias. Compañero Iglesias no le gustaba. Pero yo me prometo ser un evangelizador. del Fernet. Gracias, Iago. Gracias por eso. Es muy Vamos a importante. intentarlo, ¿eh? Y para eso tenés que ir a Córdoba y tenés ¿Conoces que ir- otro lugar de Argentina, además de esta hermosa ciudad de Buenos Aires? No, yo Y de el hecho Lam- sigo convencido de que Argentina no existe más allá de Buenos Aires y es todo un renderizado de videojuego que nunca acaba. Exactamente. Solo hay cuadras y cuadras y cuadras y cuadras y cuadras. Exactamente. No nos digas Estás en la eso. película de Jim Carrey Sí. No, efectivamente no conoces Argentina. Esta es la prueba, somos la materialidad de Claro. la prueba de que hay algo más allá de la General Paz. Bueno, Iago, un gusto, un placer enorme. Por supuesto, gracias por escuchar esta entrevista. Sigan prendidos a Nodal, difundan en sus redes, en su WhatsApp, esta militancia, este activismo digital. Llamen de a su Nodal. tía y díganle que prenda, por favor. Que se suscriba al el canal de streaming YouTube de Nodal, que Nodal. se suscriba. Así que, bueno, un placer enorme y un millón de gracias. Pili. Muchas gracias, Iago, de verdad, un gusto. Hace un montón que tenía ganas de entrevistarte, así que una alegría escucharte, aprender e intercambiar ideas. Y bueno, nos vamos a ver estos días. Nos vemos hasta el 19. Vamos a estar ATR siguiendo todo lo que pasa acá en Argentina, así que una alegría tenerte por acá. Un placer venir, muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces en la próxima semana. Vamos a tener Nodal se prende con Jimena Montoya, Elisa Martínez, iba a decir Elisa García y Solange Martínez. ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? Qué placer. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.